Imagino que todas estáis muy familiarizadas con las etiquetas, que las usáis en vuestro día a día un montón. Y es verdad que es que a lo largo de nuestra formación, bueno, pues las etiquetas siempre están ahí, siempre nos acompañan, ¿no? Pues en la carrera, en el máster, pues más como amigas, pues nos dicen que es muy importante utilizarlas, que hay que diagnosticar, que hay que pasar test, que tenemos que tener pues esas etiquetas como referencia, incluso como referencia para nuestras intervenciones, ¿no? Para aplicar protocolos, todas estas cosas y para pues, hablar entre nosotras, entendernos entre profesionales y demás. Pero luego de repente empezamos a estudiar análisis de conducta y estas etiquetas pasan a ser el demonio, pasan a ser nuestro peor enemigo. No queremos saber nada de ellas, no queremos utilizarlas. De hecho, nos rechina ahí ese Skinner que tenemos todos aquí, como decía Sara Belén, cuando oímos estas etiquetas, ¿no? Entonces, al final, el problema que nos encontramos, yo creo, los analistas de conducta muchas veces es que sí que se nos pide, como ya habéis ido contando, que hagamos uso de estas etiquetas. Y de aquí pues surge esta mesa, ¿no? El qué hacemos con esta exigencia del contexto y, pues si podemos, debemos y queremos coexistir con ellas. Así que nada, pues con esta breve presentación voy a ir dando paso a las diferentes preguntas, ¿vale? Vosotras participar como os apetezca. Y nada, pues iré intentando dirigir los tiempos. Si en algún momento os tengo que cortar, pues os lo siento. Y nada, pues que vaya muy bien. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Pues, por ejemplo, pues Alba, ya que te tengo aquí. Y luego ya pues vais respondiendo, pues podemos ir así en orden o como vaya fluyendo. Que es, pues, cuéntanos, Alba, de qué manera convives tú en tu día a día con estas etiquetas, ¿no? Y esta pregunta, pues también para presentaros un poco y que todas os sitúen pues en vuestro contexto y cómo es vuestra relación con estas etiquetas. Gracias. Bueno, mi peor anticipación se acaba de cumplir, que era ser la primera. Lo primero, hola a todos y gracias por la oportunidad de participar, especialmente a Irene por la propuesta y por hacer este espacio donde creo que se puede hablar de cosas muy diversas, de distintos puntos de vista. Y en un contexto que es, cuando me lo propuso, yo lo primero le dije que sí sin pensarlo porque sabía que, o sea, no tenía duda de que las JAF eran un contexto seguro donde se podía hablar de cosas muy distintas y sin faltas de respeto, sin querer cizañear y creo que eso es bastante importante para la psicología y para el análisis de conducta. Trabajo en un contexto hospitalario, por tanto, pues las etiquetas diagnósticas tradicionalmente y actualmente están ahí. Son necesarias incluso para acceder a determinados recursos. Podemos estar más o menos de acuerdo con eso y se puede debatir si habría otras formas de acceder a estos recursos que no fuese por etiquetas diagnósticas y probablemente encontraríamos alternativas, pero a día de hoy necesitas una etiqueta para acceder a ciertos recursos. Y recursos que además tienen la nomenclatura de la etiqueta diagnóstica, o sea, unidades de media estancia de TCA, centros de adicciones, unidades de trastornos de la personalidad, y creo que es una realidad que el mensaje al final de una etiqueta diagnóstica no te sirve para nada, cuidado, porque ya te está sirviendo para acceder a algo, entonces ya no es tan real como quizá a nosotros nos gustaría, ¿no? Es verdad que sí que se están produciendo cambios, se están intentando abrir nuevos recursos. Hablo del ámbito que conozco, ¿vale? De la sanidad más pública o concertada. Se están abriendo recursos donde se está evitando utilizar las etiquetas diagnósticas y se les llama de otras determinadas otras nomenclaturas, pero lo generalizado es utilizar la etiqueta diagnóstica. Mi relación con ellas ahora es flexible y no siempre ha sido así. Yo mantengo la idea de una etiqueta diagnóstica no explica y eso lo llevo a rajatabla, pero es verdad que yo me di cuenta que cuando yo empecé a ejercer ya un poco más la práctica, tenía en mi idea de esto que decíamos antes de una etiqueta diagnóstica no sirve absolutamente para nada, no explica, cuidado, no te identifiques con la etiqueta diagnóstica. ¿Y por qué digo que a día de hoy mi relación es flexible? Porque me he dado cuenta que, y ahora lo desarrollo un pelín más, pero ¿quién soy yo como profesional para decirle a alguien si una etiqueta le sirve a él o a ella sin conocer su caso, su historia y demás, ¿no? Y al final es que tenemos como esta idea de cuidado con las etiquetas diagnósticas, pero si nos damos cuenta pasan dos cosas y creo que todos lo habremos visto en nuestra práctica diaria. Uno, no todas las etiquetas diagnósticas tienen el mismo efecto, o sea, hay etiquetas diagnósticas con las que la gente no se identifica, casualmente, no tan casualmente, las que están estigmatizadas, ¿no?
E incluso dentro de aquellas que sí que la gente se puede identificar, no todas las personas se identifican. Por tanto, estos dos hechos al final nos ponen en la mesa que no es la etiqueta en sí, sino que hay multitud de variables que están ejerciendo ahí su determinada interacción con la persona, con la etiqueta, que hay más cosas que la etiqueta diagnóstica, ¿no? Y al final, un poco así reflexionando también sobre, pues, sobre esta mesa redonda y qué decir, y analizando mi propia trayectoria, jolín, al final yo me di cuenta que los analistas de conducta es como mucho contexto, mucha interacción, mucha historia biográfica, tener en cuenta todas las variables, conocer la historia, el análisis funcional mega importante, menos si es etiquetas diagnósticas, que ahí ya, ojo, yo ya traigo mis ideas preconcebidas de no sirven para nada y se las vuelco a la persona, sin conocerla, ¿no? Y esto lo vemos por Twitter, los debates famosos que se producen, ¿no? Y creo que al final también un poco podemos ejercer este papel del que tanto huimos y en cierta manera a veces desde esta visión de yo tengo mi idea y te la vuelco a ti, te voy a explicar el por qué una etiqueta diagnóstica no vale porque yo soy el profesional, de cierto paternalismo. O sea, creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica a veces, ¿no? De pues entender esto, que yo al final no deja de ser mi idea y mis propias derivaciones que yo he hecho de lo que es una etiqueta diagnóstica y qué significa para mí, que no tiene por qué ser lo mismo que para una persona que viene a consulta, ¿no? Entonces, por eso digo que mi relación es flexible en ese sentido, porque al final he aprendido un poco hablando un poco quizá en terminología FAB, que yo categorizaba, operativizaba una etiqueta diagnóstica como una conducta problema automáticamente y realmente no era de la persona, no era de su análisis funcional, era algo mío. Era una conducta del terapeuta que yo estaba volcando en la persona, ¿no? Entonces, de ahí digo que mi relación es flexible en ese sentido, porque es como a lo largo, y después de meter muchísimo la pata, porque yo también he estado en el lado este del paternalismo, es decir, oye, vamos a ver qué pasa con las etiquetas para ti, no para mí, porque al final hablamos de que lo importante es la persona, pero en las etiquetas parece que lo importante es lo que digo yo, porque yo soy el profesional, yo soy el psicólogo, y encima desde el análisis de conducta te voy a explicar a ti por qué no te tiene que servir una etiqueta, ¿no? Que luego lo iremos desarrollando, pero quizá no sea tan malo que a veces a alguien le sirva una etiqueta diagnóstica. No sé si me he enrollado demasiado. Nada, muy bien, Ana, muchas gracias. Pues nada, ¿quieres tú, por ejemplo, continuar, Luis? Fenomenal, pues cuéntanos Perfecto. tu relación con las etiquetas. Bueno, en primer lugar también dar las gracias a todas por el espacio que creáis todos los años y en especial a Irene, por supuesto, por la invitación. Bueno, decía Alba que su peor idea se había cumplido. Bueno, pues la mía también. Ya han hablado algo que yo tenía preparado, así que gracias. Bueno, en ese sentido, me gusta la palabra flexibilidad. Yo creo que soy demasiado flexible porque por la mañana estoy en un colegio y eso implica hacer informes de evaluación psicopedagógica donde los diagnósticos pues están forzados porque si no, no hay recursos para los peques. Es cierto también que no solo hay diagnósticos o etiquetas psicológicas, sino que también puede haber discapacidad física, auditiva, visual. Pero bueno, quizás la primera diferencia en mi trabajo por la mañana es que yo puedo hacer de filtro, en el sentido de cuando se plantea la posibilidad de hacer una etiqueta, bueno, se exige a los profes o a los orientadores también que se cumpla un criterio. El año pasado estuve aquí y comenté un poco esta idea de cómo respetar los criterios nos puede ayudar a hacer de filtro a que no nos cuelen cualquier cosa. O sea, ya que hay un sistema, ¿no?, que lo hablaremos también, supongo que hoy hay una cultura y un sistema que establece unas reglas del juego y que genera una coherencia, como por ejemplo ante un problema una solución. Podemos coger ese guión, esa regla del juego y bueno, exigir que se cumplen determinados criterios. Por supuesto, también fruto de la experiencia, antes nosotros desde el cole intentábamos hacer como informes chic, ¿no? Ah, mira, soy analista funcional, mira, los peques hacen estas cositas en términos de reforzadores, tal. Y informe que mandábamos, el niño se quedaba sin recursos. Entonces, bueno, moldeados por las contingencias, aprendimos que si hablábamos en su idioma, volábamos. Entonces, nos convertimos en personas muy buenas etiquetando. Cogíamos sus manuales, poníamos la nomenclatura y al final utilizábamos los términos que ellos usaban, ¿no? Me refiero al sistema de salud, en este caso pediatría o las unidades de atención infantil temprana, y eso está repercutiendo en los niños, pues
pues que tienen más recursos y más rápido, ¿no? Entonces, en esta idea coincido con Alba de que hay que estar al servicio de nuestros usuarios. Y por la tarde, pues hacemos totalmente lo contrario en Atento Psicología. Intentamos construir un entorno donde las personas puedan hacer algo diferente con sus vidas. Y aquí, después de un año trabajando con José, y ya somos 7 personas allí, mis compañeras, una de las cosas que nos está pasando en Atento Psicología es que, como comentaba antes con las compañeras, estamos recibiendo casos que no diría que nadie quiere, pero que sí vienen de muchos sitios, ¿no? Y una de las cosas que nos preguntamos en la supervisión o que tratamos de hacer énfasis es que no podemos ser ese contexto donde una vez más somos o invalidantes o prescriptores de tratamiento que no van a ningún lado, ¿no? Entonces, ahí estoy de acuerdo con Alba, y que creo que es una cuestión interesante, ¿no? Las personas nos desarrollamos en un contexto, se establece una coherencia, esa coherencia a lo mejor no es deseable, pero hay que abordarla como forma de concebir el mundo para ellos. Entonces, desde ahí, a lo mejor hay que plantear transformar cosas, ¿no? Pero que sea desde la persona y no tanto esa decisión, ¿no? de hacer la psicoeducación al servicio de esta es mi formación, es mi realidad y tienes que encajar en ella, ¿no? Entonces, quizás aquí los dos nos hemos posicionado hacia un lado, pero bueno, a mí me gusta la expresión depende, porque habla de los grises, y creo que al final el debate sí no, creo que es rígido, y creo que hay muchas personas, entonces hay muchos grises, y es ahí desde donde yo creo que tiene sentido, ¿no? El que podamos ver qué aporta a la persona esa realidad, esa etiqueta, y desde ahí poderlo conectar a qué tipo de vida, ¿no? quiere crear. Entonces ahí caben muchísimas cosas. Muchas gracias, Luis. Pues nada, por aquí, ¿quién quiere seguir? Irene. Por la mirada que me has puesto, empezar ya. Es broma. Bueno, pues yo considero que en este sentido tengo una posición de bastante suerte, porque al dirigir un gabinete de psicología privado, eso me permite como funcionar de acuerdo con, no son mis propias reglas del juego, porque todos formamos parte de unas macrocontingenciales, ¿no? Pero con más libertad que otras compañeras y compañeros. De hecho, por eso, al pensar en esta mesa redonda, para mí era importante involucrar distintos ámbitos, incluyendo el ámbito sanitario, pero público, porque creo que muchas veces este debate se tiene desde la teoría o desde el gabinete privado. Y entonces nos hacemos pajas mentales que no tienen ningún sentido en el mundo de las contingencias, de las macrocontingencias que nos rodean, ¿no? Entonces creo que es importante ponerse en la perspectiva del mundo en el que vivimos, ¿no? Pero bueno, como la pregunta es un poco ¿cuál es mi relación con las etiquetas? Pues mi relación con las etiquetas es escasa, por suerte. No porque no las personas con las que yo trabajo, con las que trabajamos en Libertia, no encajasen en una o varias categorías diagnósticas, porque encajarían, pero pues proactivamente no las fomentamos, o no es una cosa que no sea útil de primeras. Ahora viene la práctica, inevitablemente te las encuentras porque te las traen los usuarios, ya sean formales o informales, digamos, o porque las necesitan para acceder a algún tipo de recurso, ¿no? Entonces, en ese sentido, una vez que se pone la etiqueta sobre la mesa, pues para mí hay varios cauces de actuación que tienen sobre todo que ver con la función de la conducta, como siempre, ¿no? Entonces, hay una opción que es no hacer nada con ello, ¿no? No todo lo que se manifiesta en tu consulta tienes que modificarlo, que moldearlo, que efectivamente son muchas veces pues, paternalistas o invasivos o... No, pues esta persona tiene también unas opiniones, unas ideologías, unos comportamientos, unos hábitos con los que yo no voy a estar de acuerdo en todos los casos, ¿no? Pero como una persona que viene a consulta fuma, sabemos que no es un hábito saludable. Yo particularmente pues no fumo y no me encanta esa conducta, pero no automáticamente me pongo a moldear la conducta de fumar. Y como esto, tantas otras cosas, ¿no? Entonces no necesariamente hay que modificar todo lo que se nos plantea de conducta en consulta. Entonces, ver un poco esa función y qué utilidad está teniendo, si le va a permitir acceder a cosas que necesita, pues ver cómo se puede remar a favor y si hace falta, pues efectivamente se evalúa, etcétera. Si le está ayudando a entender mejor lo que está pasando, explicárselo de una forma que
pues que tenga más significado, o que las palabras sean más evocadoras para esa persona y le movilicen hacia el cambio, que le ayude a conectar con otras personas con las que tenga experiencias en común. Entonces, ¿qué función está teniendo? Pues una función positiva, o puede ser una función, una operación de abolición de lo que vamos a necesitar trabajar. Entonces, en ese caso, ahí sí, pues ver la manera de moldear ese discurso, que al final la etiqueta no deja de ser conducta verbal, para que sea útil y no sea interfiriente, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues sí, no estamos en desacuerdo, me da rabia, pero no estamos en desacuerdo. Pero sí, pues una flexibilidad, pues basada en el análisis funcional de lo que estamos observando y la conducta de etiquetarse, ¿no? Muchas gracias, Irene. Pues Sofía, cuéntanos. Bueno, yo espero que no hayáis venido a ver sangre, porque quiero decir, mi postura es muy parecida a la vuestra. Voy a empezar con mi experiencia, ¿no?, en prisiones, porque quizá es la minoritaria y la que menos voy a mencionar ahora, porque mi recorrido como psicóloga de emergencias... Sofía, bájate un poquito el micro para abajo. Ah, perdón. Ahí, perfecto. Ya estamos. Voy a empezar pues, con mi experiencia en prisiones en relación a las etiquetas diagnósticas, porque al final ya no estoy en ese contexto y es lo que menos voy a mencionar. En este sentido, y recogiendo, ¿no?, lo que ha dicho Luis en relación a que exista cierta coherencia en un sistema que sí que se categoriza y bajo el que dependen muchos recursos para la persona, ¿no? Entonces, yo siempre he reivindicado como forense que si vamos a poner una etiqueta diagnóstica sea con criterios que concuerden bajo la etiqueta, ¿no? Que ese cribado va a tener que existir para ajustarte, ¿no?, y moldearte por las propias contingencias del sistema, pero que esto lo hagamos con mucho criterio. Yo recuerdo un caso, de hecho es el caso que trajimos Paula, Lupa y yo el año pasado. A esa persona se le había diagnosticado con un trastorno de personalidad antisocial. Era una persona que, si observamos, ¿no?, su historia de aprendizaje, en un momento vital de su vida, había decidido no cometer un hecho delictivo, bueno, es decir, entrar a una casa a robar con 15 años, porque le parecía demasiado. Hombre, a ver, si estamos hablando de un clúster B, ¿no?, de un antisocial, y tenemos en cuenta que esta persona ha anticipado las consecuencias de su conducta, pues a lo mejor emitir ese tipo de diagnósticos no es tan ajustado cuando esa persona ha cometido un delito de pederastia. Podemos ir por otros lados y podemos explicarlo también de otra forma. En relación a esto también quiero mencionar que yo en prisiones vi cierta categorización diferencial de género en cuanto a cómo se emiten los diagnósticos para explicar una conducta delictiva en hombres cis heterosexuales y cómo se emite una etiqueta diagnóstica en hombres que no son heterosexuales, ¿no? La etiqueta diagnóstica que yo observé en gran medida en hombres, en victimarios que habían ejercido violencia contra su víctima, hombre, menor, era mayoritariamente etiquetas diagnósticas feminizadas, ¿no? Estábamos hablando de ver un peritaje hecho en el pasado con una etiqueta de conducta depresiva, trastorno depresivo y trastorno de personalidad evitativo, conductas infantilizadas y todo muy así, ¿no? Y cuando, sin embargo, veías expresiones que iban acorde y en consonancia con la socialización diferencial de género, ¿no?, expresiones violentas, ahí veíamos todo clúster B, o sea, todo antisocial, todo. Y bueno, lo que no fuese concordante también, todo antisocial. Entonces, esto empezando por aquí, mi relación en ese momento con las etiquetas diagnósticas era más rígida. También soy consciente de los disposicionales que tenía, y es que yo no tenía a nadie, ni mis compañeros ni yo teníamos a nadie que manejase cómo estábamos realizando nosotras el tratamiento. Entonces, nosotras pudimos ser analistas de conducta, ignorando las etiquetas que habíamos leído y sin tener que pararnos aquí, aunque luego reflexionásemos sobre ellas. Evidentemente, una es una mujer precarizada, y cambié de contexto porque yo quería hacer doctorado y quería crear mi propio manual de análisis de conducta y perspectiva de género con agresores, y pues me metí en la emergencia porque no sé por qué, no sé qué tengo yo con los entornos y los contextos aversivos, que digo, bueno, apenas funcionó bien, estoy sobreviviendo, chicas, gracias. Entonces, ¿qué hace una psicóloga de emergencias, ¿no? ¿Cómo se maneja una psicóloga de emergencias con las etiquetas diagnósticas? Pues yo siempre explico con mucha risa, me escucharéis hacer chistes porque es mi conducta de escape al malestar, por cierto. Y porque para no convertirme en una persona deshumanizada bajo mi contexto, prefiero hacer un chiste. Pues claro, nosotras lo que hacemos es un poco, cogemos una pala, la mierda de todas las personas, la vamos echando a un lado y montamos un poco una escultura con esa mierda, y no le decimos evidentemente a la persona esto es bonito o esto es barro, porque eso sería revictimizar a la persona bajo su sufrimiento, y por aquí no podemos pasar, pero sí que intentamos, ¿no?,
vale, hemos conseguido hacer otra cosa con todo este sufrimiento, ¿no? Esto es mi objetivo principal, el generar o que esas personas emitan una conducta alternativa en una situación de crisis. Empezando por aquí, claro, a mí me llegan etiquetas diagnósticas que parecemos todas Daenerys Targaryen, ¿no? Yo soy tal cual, pascual y todo muy así. Claro, a mí esto me genera muchísimo malestar. O sea, yo escucho una etiqueta diagnóstica y sí que es verdad que mi respuesta absolutamente condicionada es de enfado, frustración, ira. O sea, yo me levanto, yo tengo que emitir operantes, he llegado a ese punto, de escape, levantándome, pensando en ese momento para no invalidar a la persona, porque me está describiendo algo que en sí mismo yo quiero que sea valioso para ella. Yo no le voy a negar la etiqueta diagnóstica a esa persona porque yo voy a ser su psicóloga de emergencias. Es decir, voy a tener de 10 minutos a 1 hora y media, pues si a lo mejor eso es un suicidio en curso y va complicada la cosa, pues bueno, un tiempo estimado en el que yo luego voy a desaparecer de ese contexto. Entonces, aquí os podría hablar de muchas cosas, ¿no? Me lo voy a dejar para ahorrarme para el debate, pero etiquetas diagnósticas sí, no. Hombre, yo formo parte ahora mismo de una cadena muy terciaria. O sea, yo no soy quien para negarle una etiqueta diagnóstica a una persona cuando lo único que conozco de su contexto es lo que me ha contado o lo que yo he podido evaluar con mis cavilaciones de starter pack of conductista, porque esto es lo que he hecho yo. He sido crear un starter pack. O sea, unos básicos de, vale, 5 minutos, a ver qué reactivos, ¿no? Puedo emitir para ver un poco por dónde tiro, qué conductas de riesgo, o sea, problemáticas para mí son, detecto, ¿no? Pues, ¿qué voy a hacer con todo esto? Pues como ha dicho Irene, a veces no hago nada, porque no me interesa. Porque para mí que una persona se describa, a no ser que tenga una función que sea problemática para que ese pensamiento de suicidio, por cierto, estamos hablando de esto, espero que quien quiera entender, que entienda, y si no, chicas, bueno. Mi objetivo es disminuir el malestar, que una persona no lleve a cabo una tentativa de suicidio. Si por algún casual tengo que entrar a moldear la etiqueta, voy a entrar a moldear la etiqueta, pero realmente ese no es mi objetivo es el corto plazo. Y bien, el corto plazo, si tengo que reforzar conductas de escape como el humor, lo voy a hacer porque necesito licitar, ¿no? otras RCs que no sean de malestar. Entonces, esto es lo que os traigo y es con lo que vamos a debatir. Me he trabado. Espérate que ahora no sé hablar y todo. Bueno, chicas, no pasa nada, ha sido el lapsus del directo. Esto es lo que yo os traigo y lo que va a cimentar gran parte de lo que os voy a contar desde mi contexto y desde mi perspectiva, ¿no? Y por ahora, a no ser que queráis... Nada, fenomenal, muy bien, muy interesante. Pues claro, ahora vamos a profundizar un poquito más en esta parte que veo que compartís todas, de qué ventajas y cuándo sí son útiles estas etiquetas, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya habéis comentado un poquito, entonces voy a empezar por este lado para que vosotras desarrolléis más esa parte de qué ventajas sí veis y luego seguimos por aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué utilidad sí que veis en las etiquetas? Pues yo, antes de responderte, quiero hacer un matiz, que es la diferencia entre etiqueta y etiqueta diagnóstica, ¿no? Porque tú preguntas qué utilidad tienen las etiquetas y a mí hay una cosa que me cabría mucho en Twitter y ya lo voy a contar. Que es que, por ejemplo, ahora que estamos en septiembre, vamos a indignarnos todos muy fuerte, todos los conductistas de Twitter, porque están hablando del síndrome de la cabaña. ¡Ah! Se han inventado el síndrome de la cabaña, que no es de la cabaña, no es ese. Bueno, el síndrome vacacional, el de la cabaña, no sé qué mierda es. Bueno, no es que pasa, es que tal, es que... Y yo digo, si me enfado tanto por esta etiqueta, lo que estoy diciendo implícitamente es que las otras sí que son buenas. Hombre, claro, es que trastorno límite sí, depresión sí, pero que el síndrome vacacional, que eso no, que eso es una barbaridad. ¿Por qué es una barbaridad? Si es una etiqueta que al final describe una serie de cosas, describe una experiencia más, lo del síndrome postvacacional, describe una experiencia como bastante, no sé, que se entiende muy bien, las disposicionales que hay ahí, o sea, es bastante útil hablar de eso. El problema es, claro, todo lo que lleva asociado a patologización, etcétera, etcétera, pero que no hay una gran diferencia. Y no hay una gran diferencia porque, al final, las etiquetas diagnósticas sabemos que tienen muchos problemas de fiabilidad y tienen muchos problemas de validez. Con lo cual, si ese es el argumento, es que unas son buenas etiquetas, otras malas, que a lo mejor no son tan buenas. Entonces, dicho todo esto, que sí que me parece como importante, creo que sí tienen utilidad, pero creo que tiene utilidad cualquier etiqueta que le sea útil a la persona y no necesariamente las etiquetas diagnósticas y las otras, ¿no? Entonces, cualquier etiqueta que a mí me sirva, claro, me va a servir más en la medida en la que hay una comunidad que comparte esa terminología, ¿no? Si ahora me invento una etiqueta, a menos que le haga un meme, pues no va a tener a lo mejor tanta utilidad, o sí, porque a lo mejor para mí de manera privada me pongo esa etiqueta y a mí me sirve porque
sobre todo, o sea, ya yendo como a la pregunta, ¿no? O sea, un beneficio es que es útil porque describe de una manera sintética una cuestión que me está pasando, ¿no? Entonces yo estoy teniendo una serie de experiencias y situaciones y tal, y a lo mejor si yo te digo, yo qué sé, pues es que últimamente es que estoy más bipolar, aunque sea un uso coloquial y chapucero de la etiqueta, pero es que acabo de decir que realmente... pues a lo mejor es útil porque te acabo de escribir en un momento mi experiencia de cómo estoy fluctuando con altibajos, con una serie de cosas que ahora podemos entrar a describir y te explico más en profundidad, y entonces ahora sí te voy a explicar, no, lo que está pasando es que claro, cada vez que me siento bien a una serie de cosas que me boicoteo y vamos a dar ya la explicación. Pero de primeras, en una palabra, te acabo de describir rápidamente lo que me está pasando. Entonces, esa parte de poder comunicarnos con los demás y también con nosotros mismos, de describirnos de una forma como más rápida lo que queremos transmitir, la morfología, porque la morfología al final pues también es útil. Y luego todo lo hemos hablado, ¿no? De todos estos beneficios de acceder a distintos tipos de recursos, de ayudas, etcétera. Pero yo, sobre todo, he visto como 3 beneficios más en la práctica, ¿no? Con personas en consulta, sobre todo, que es por una parte el autovalidarse. Si hay un nombre para esto y encima es un nombre compartido, etcétera, es como que tengo derecho, no es una gilipollez, no es una cosa que me he inventado. Entonces, claro, en una sociedad invalidante como la que tenemos, pues a veces es como, vale, que esto no me pasa solo a mí, vale, que esto es grave, vale, que esto tiene un nombre, vale, que tal. No, claro, yo pongo un asterisco, beneficios, bueno, beneficios que no serían tales beneficios si la sociedad no fuese como es, pero siendo la sociedad como es, pues sí, es un beneficio poder validarme y que otras personas me validen, en lugar de decir, esto son tonterías que te pasan que no van a ningún lado, ¿no? Y entonces esto se relaciona con otro beneficio que yo para esto sí he utilizado etiquetas en mi práctica clínica, que es para darle gravedad. No debería hacer falta una etiqueta para darle gravedad, pero en un mundo que funciona como funciona, pues yo me he visto a veces haciendo a propósito una evaluación y demás y utilizando una etiqueta, no porque yo necesitase la etiqueta pero sí la necesita a lo mejor para decirle a un padre, presta atención, que esto que está pasando con tu hijo, que no es una tontería que se le va a pasar, no es una etapa, que prestes atención, que esto se te va de las manos, que hay que tomar medidas y asustarles y meterles el miedo en el cuerpo como operación de establecimiento. Entonces, darle gravedad, tú como profesional, pero la propia persona, decir a su entorno, es que de verdad que lo estoy pasando mal, y a veces necesitas una etiqueta para que te hagan caso, ¿no? De nuevo, son consecuencias de una sociedad invalidante, pero que están ahí, ¿no? Y luego, pues esta parte de poder entender a través de conectar con otras personas que se describen de maneras parecidas o etiquetas similares, ¿no? Pues al final, muchas veces, precisamente ayudan a personas a poder construir comunidad con personas que han pasado por experiencias o que tienen sensaciones similares. Y eso, pues al final, si la etiqueta sirve para eso, pues bienvenido sea, también lo veo útil. Pues muchas gracias, Irene. ¿Tú qué piensas, Sofía? ¿Cómo lo ves? Yo es que realmente, mira, el tema literalmente lo tengo puesto como reafirmación del sufrimiento, como una de las funciones en las que yo creo que la etiqueta diagnóstica es a veces necesaria, ¿no? Y voy a empezar por aquí porque, lo voy a hablar ahora con otra cosa, con los disposicionales con los que yo trabajo, muchas veces voy intentando, ¿no? Buscar qué puedo discriminar, qué puede ser un EC que genere redes agradables, ¿no? ¿Por qué puedo tirar? Las redes de sostén, ¿no? Las redes de ayuda, los grupos, el establecerte, el compartirte, el tener espacios donde tú puedas comunicarte, ¿no? Desahogarte, es muy importante. Hay muchas personas que no tienen esos espacios y me he dado cuenta que muchas personas con las que he trabajado, la función que muchas veces tenía esa etiqueta diagnóstica o incluso aunque fuese una función, ¿no? Una conducta de evitación para movilizarse propiamente dicho, que esto no niega, ¿no? A que también sea o tenga una función para reafirmar el sufrimiento, tienen precisamente como este componente, ¿no? El no se me está dando la oportunidad, ¿no? de explicar mi sufrimiento, de describirlo de una forma que no sea la etiqueta, porque la etiqueta da notoriedad. Porque no creo, y esto es una reflexión personal un poco alejada, ¿no? Bueno, está sesgada, evidentemente, porque una no puede distanciarse como disposicional de esa psicóloga, pero ¿en qué medida los contextos que tenemos facilitan que nos describamos en base al sufrimiento sin la necesidad de etiquetarnos bajo una etiqueta, ¿no? Yo a mis amigas les digo, estoy mal. Y mis amigas estoy mal y saben, porque me conocen, que cuando digo estoy mal es que a lo mejor estoy muy mal, ¿no? Porque es una petición de ayuda muy explícita por mi parte, cosa que me cuesta. Hay personas que no tienen en contextos y entornos
en los que el estar mal vaya a ser un discriminativo de una conducta de cuidado, ¿no? No va a haber eso por su parte. Entonces, me ha encantado que lo hayas mencionado porque lo tenía puesto y me parece destacable que señalemos también las funciones que no tienen por qué ser problemáticas de las etiquetas diagnósticas, porque esa persona a lo mejor la única forma que tiene de describir su sufrimiento es mediante la etiqueta, porque decir tengo un TEP o soy TLP a lo mejor describe un poco mejor cómo es ese sufrimiento cuando el estoy mal no sirve, no se obtiene la ayuda que esa persona necesita. Entonces, ventajas, había apuntado esto, bueno, de risas, ¿no? Y haciendo el chiste, había apuntado que una ventaja muy importante en mi contexto es que cuando tú no tienes datos de la persona, cuando es un suicidio en curso y no tienes cómo localizar a la persona, que esa persona forme parte del sistema a mí me viene bien, aunque esté en contra en todas las medidas de la institución psiquiátrica y del sistema, porque se la puede localizar de una forma más sencilla y más fácil, y es algo que realmente es un beneficio, ¿vale? Parece que no, pero es un beneficio tener a una persona que se está quedando inconsciente, que no está queriendo o que yo no estoy sabiendo, ¿no? cómo hacer que esa persona entre o me facilite la dirección. Y a lo mejor tengo que dar un aviso con 4 datos. Y si uno de esos datos es la etiqueta diagnóstica que se le ha puesto bajo el sistema, aunque esto sea consecuencia en gran medida del sistema psiquiátrico y de cómo se establece, ¿no? el sufrimiento, es una gran ventaja, porque a lo mejor esa persona sí que se la logra encontrar, sí que está viva. Y eso es mi objetivo en mi trabajo. Entonces, esto por aquí. Tenía otras ventajas, la verdad, pero se me han olvidado, no nos vamos a engañar. Bueno, luego si te acuerdas, pues continúas. Sí. Me toca. Me parece muy interesante el primer planteamiento que habéis hecho en relación a la validación. Estoy totalmente de acuerdo y voy a intentar aportar algo que a mí me resulta muy útil. En ese primer momento yo creo que los beneficios que has dicho, Irene, me los he anotado porque me han hecho pensar mucho y conectar con muchas ideas. Pero más allá de ese primer momento, que ya habéis descrito muy bien y que es totalmente cierto, yo creo que la etiqueta nos trae otro beneficio y que luego me gustaría desarrollar un poco más, que es el lenguaje que desarrolla esa persona en relación a la etiqueta. Es decir, lo que podríamos llamar un marco o una visión del mundo o cosas del estilo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay una cosa muy interesante, más allá de la etiqueta, que también es ver todas las cosas que la persona hace o necesita en relación a la etiqueta. Es decir, hemos comentado antes función y conducta verbal, ¿no? Bueno, vamos a profundizar ahí. ¿Qué le aporta a esta persona la etiqueta? ¿Cómo se relaciona con ella? ¿Qué papel tiene en su vida? ¿Qué cubre? Y desde ahí también podemos relacionarnos hacia atrás. ¿Qué ha ocurrido en tu historia para que esto sea necesario? ¿Qué coherencia le da a tu vida? Y también desde un punto de vista más de desesperanza, ¿no? ¿Qué has tratado de hacer con esto que no te ha servido? Y desde ahí, que creo que conecta también un poco con la primera pregunta que hemos hecho, ponernos en la situación de la persona para comprender un poco cuál es su punto de partida y desde ahí evaluar ciertas reglas. Algunas pueden ser interesantes porque pertenencia al grupo, una validación, detección de que estoy en un momento en el que, hostia, es que esto no es normal, ¿no? Vale, ese primer momento. Pero una vez que ya ha pasado ese primer momento, quizás esa persona haga más cosas con esa etiqueta. El hecho de descubrirla, el hecho de ponerla encima de la mesa, nos puede hacer notar que hay ciertas reglas que pululan alrededor de la etiqueta, ¿no? Y que pueden ir incluso en contra del bienestar de la persona, ¿no? Y luego, si acaso, comento algún caso que hemos visto, por no derivarme mucho más, pero era un poco ahí, ¿no? Me acuerdo de las palabras de Marta Legrand en un curso que dio en Atento Psicología, ¿no? De esto es muy ACT, pero ver a las personas como un atardecer, ¿no? Escucharlas, verlas, ser curioso y notar ahí, vale, para nosotros, por nuestra historia, la etiqueta tiene unas connotaciones, vale, pero esta persona, para ella tiene otras. ¿Qué le aporta? ¿Qué tiene? ¿Qué visión le otorga a su vida, ¿no? Y un poco ahí quizás descubramos ciertas claves.
Bueno, pues por no repetirme, porque es verdad que creo que estamos todos en la misma línea, aunque con matices, que creo que es lo beneficioso. Al final, pues una etiqueta me sirve para conocer la narrativa que tiene la persona sobre qué le pasa. Y creo que desde ahí es desde donde tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que también tenemos que flexibilizar un poco y discriminar, que no es lo mismo trabajar con una etiqueta diagnóstica a trabajar desde una etiqueta diagnóstica, y aceptar que habrá veces que tendremos que trabajar desde la etiqueta diagnóstica. Y esto no nos hace menos analistas de conducta, de verdad. Es que hay veces, a mí me da la sensación, sobre todo visto desde fuera, que, y creo que incluso ha pasado aquí, me parece súper bonito que haya pasado porque lo podemos traer a la mesa, que a veces los analistas de conducta es como que tenemos que justificar y argumentar por qué estamos utilizando una etiqueta, y a veces incluso nos falta pedir perdón por utilizar una determinada etiqueta diagnóstica, ¿no? Y es como, Dios, que el resto de analistas de conducta no piensen que yo soy menos analista de conducta porque estoy utilizando una etiqueta diagnóstica, porque ellos pueden derivar ciertas cosas que a lo mejor no es lo que yo pienso de esa etiqueta diagnóstica, ¿no? Entonces, al final decía Irene, estamos todos en la misma línea, con el uso, sí, no, y al final es como depende, pero si se ha montado esta mesa redonda al final es porque no está tan claro si desde el análisis de conducta las usamos, está bien, está mal, pero parece que cuando profundizamos un poquito más en el tema, creo que la mayoría de nosotros estamos en la misma línea. Entonces, algo está pasando cuando hay determinados debates, sobre todo por redes sociales, desde analistas de conducta con determinadas, con las etiquetas diagnósticas, que es como muy rígido de no sirven, no las uses, no te identifiques. Si luego aquí, donde ampliamos un poquito más el tema, parece que estamos todos casi en la misma línea, ¿no? Entonces, por dar algo también distinto, qué ventajas tiene una etiqueta diagnóstica para los analistas de conducta, pues a lo mejor es que nos hace también a nosotros sentirnos un poquito diferentes al resto, ¿no? Y es como, oye, que yo soy más guay porque un analista de conducta no utiliza una etiqueta diagnóstica como un cognitivo-conductual, ¿no? Que a lo mejor también tenemos que analizar para qué nos está sirviendo a nosotros, porque al final, si todos vamos casi en la misma línea, pero luego constantemente es cíclico el debate de que alguien usa una determinada etiqueta diagnóstica, no, que no te identifiques, que... Jolín, algo está pasando cuando hay como dos vertientes muy, muy contrapuestas, ¿no? Y por cebar un poquito, cuidado con las ventajas, porque lo que ves una ventaja puede ser a la vez, o para otra persona, o para la misma persona, en otro momento, una desventaja, ¿no? Y incluso con el acceso a recursos, que ahí también haré yo un poco de crítica del sistema. Y con lo que has dicho, me he acordado de cuántas veces hacemos, bueno, TLP, TCA, ¿no? Y ponemos ahí las comillas de analista de conducta, ¿sabes? Bueno, si queréis aportar algo más de ventajas, de lo que han dicho, rebatir alguna cosa Venga, voy. Claro, porque yo voy respondiendo muy ordenadamente a las preguntas de Almus y intentando no anticiparme, y sí, sé que hay ventajas. Nada, ir rebatiendo, ir diciendo lo que quieras. Yo ya sí. empalmo un poco con la siguiente y mezclamos, ¿vale? Porque, o sea, sí tiene ventajas, pero las comillas, o sea, no hay que estar poniéndolas todo el rato, porque efectivamente ya está bien de estar disculpándose o de andar con pies de plomo para que los demás no piensen, o sea, también aparte de yo sé la analista de conducta que soy y no necesito que me la validen todo el rato y no depende de que me venga @conductista64, 69, que queda mejor, tal, pero sí hay una parte de, vale, pero con comillas. Quiero decir esto porque que la persona traiga este discurso, que la sociedad lo utilice, que sea útil, que tenga ventajas, etcétera, etcétera, está muy bien, pero en el análisis que yo hago de la situación no hay una etiqueta. O sea, yo no analizo con etiquetas. Otra cosa es que luego las puedo utilizar como tantos otros recursos, pero, o sea, voy a poner un ejemplo que es, yo puedo tener una persona, un consultante, pues va a tener una disposición que sea como muy evidente. Señora de 70 años, muy religiosa, y todos los domingos a misa y no sé qué. Entonces viene y me habla de sus creencias religiosas y tal. Yo no soy nada religiosa, pero es que al margen de mis creencias, el análisis de conducta es una ciencia determinista, monista, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que yo entro como caballo en la cacharrería y me pongo a moldear sus creencias religiosas? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No obstante, eso no significa que en la manera que yo tenga de trabajar traiga la religión y la utilice de verdad como modelo explicativo para mí. Ahora bien, puedo utilizar, o sea, mi análisis funcional para decir, vale, pues entonces voy a intentar que estas creencias religiosas que tiene como disposición a estas personas las voy a moldear para que le ayude a construir una comunidad, a aumentar reforzadores, etcétera, etcétera, para que lo que ella trae lo moldeo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, ¿a dónde quiero llegar? Es que
el hecho de que a mí me parezca que no haya que estar todo el rato denostando etiquetas o pidiéndonos disculpas por usarlas o de verdad utilizarlas de manera pragmática cuando sea útil, no significa que voy a ser como tajante además, porque si no, esto es como, ay, es que los debates de Libertad son un rollo. No. Yo estoy radicalmente en contra de las etiquetas en el sentido, no sé cómo decirlo, epistemológico, no sé. Es que ese tuit era de 2020, pero como... o sea, yo no considero que debamos realmente utilizar, o sea, que yo luego cuando yo hago mi análisis funcional o mis cosas privadamente o encubiertamente o lo que sea, tenga que utilizar una etiqueta diagnóstica. Otra cosa es que lo use pragmáticamente o incluso que en un momento a mi compañera le diga, pues mira, el caso de ansiedad generalizada y nos hemos entendido, o el caso obsesivo, no sé qué, pero incluso así, ojo, porque yo hay compañeros con las que puedo hacer eso y compañeras con las que no. Porque a lo mejor yo con Almus si te digo, oye, el caso obsesivo, no sé qué tal, pues me entiendes rápidamente y te lo digo muy rápido. Pero ojo, porque en el fondo es fácil que eso acabe usándose de manera estigmatizante hacia la persona o reduccionista o... Entonces, cuidado, cuidado incluso cuando usamos las etiquetas en petit comité, porque yo en algún tuit lo puse alguna vez y es que me parece que realmente a veces las etiquetas diagnósticas, el uso que se le da en la práctica, en el día a día, incluso en ámbitos profesionales, es te estoy insultando pero de una forma muy técnica para que parezca que esto es una cosa muy objetiva y es como... no, realmente esto es estigmatizante y es reduccionista de la persona, ¿no? Entonces quiero decir, como que yo veo ventajas prácticas y eso no quita para que yo en mi praxis interna, como queráis llamarla, o teórica, no las utilice para nada. ¿Quieres hablar tú? Sí. Yo digo, bueno, me estabas mirando, pues paso ya a lo siguiente, idiota. No, digo, ¿alguien más quiere hablar de ventajas? ¿Alguna cosa más que digáis, pues no sé, a lo mejor en vuestro día a día que digas, pues no sé, por ejemplo, a lo mejor en el ámbito hospitalario, ¿no? Que estás más tú, Alba, pues digas, es que las necesito, o sea, si no, no puedo hacer mi trabajo, no sé, alguna cosa sí que digas en tu día a día también esa utilidad o esas ventajas, aparte para el usuario, ¿no? Como íbamos hablando. Sí, es un poco también en la línea de la comunicación profesional y ahí es verdad que coincido con Irene, lo que pasa es que ya es pasarnos al otro punto de que se puede correr el riesgo de banalizar, ¿no? Pero al final es verdad que muchas veces es que yo creo que le damos a la etiqueta una entidad como si existiesen de verdad, como si fuesen taxones y no dejan de ser cosas arbitrarias, que todo lo que provoca la etiqueta es porque se ha derivado a nivel socioverbal. O sea, y partiendo de esa base, todo lo peyorativo y todo lo positivo está derivado de la sociedad, no lo trae la etiqueta como tal, ¿no? Entonces, creo que también esto nos permite un poco ponerlo en perspectiva y tomar distancia de, vale, una etiqueta es algo completamente arbitrario y entonces, igual que se hacen unas derivaciones, se pueden hacer otras y se pueden modificar, aunque cuesta mucho, ¿no? Y en el ámbito hospitalario, pues al final contamos con un tiempo súper reducido muchas veces para hacer coordinaciones y, jolín, es verdad que a mí me facilita un montón el decirle, sobre todo, pues os pongo el ejemplo más claro, cuando tienes una persona que te viene a la urgencia, cuando no hay camas, cuando es algo que tienes que resolver así, yo no puedo estar al otro lado del teléfono. Primero, y aquí ya también empezamos a hacer crítica, ¿no? No vamos a contar al otro lado del teléfono con gente que entienda del análisis funcional. Si hay pocos psicólogos, no os quiero contar ya los analistas de conducta que hay en la pública, entonces es lo que es. Y si yo encima le tengo que explicar ya no solo un análisis funcional, sino entiéndeme el análisis funcional, voy a ser muy bruta con esto y espero que también un poco, para que entendáis el contexto, la persona se me puede matar. Entonces, a mí el utilizar una etiqueta diagnóstica en esos contextos me facilita, es que me da muchísima rapidez y muchísima movilización de recursos, porque luego que tú hagas una llamada, movilizas a una ambulancia y hay veces que tardan 2 y 3 y 4 horas en la ciudad de Madrid, hablo. O sea, entonces, hay veces que es como de vida o muerte, es como, mira, espabila y es lo que es. Es verdad que luego se puede banalizar y das con profesionales, pues que... Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Y otra ventaja, creo que, y recojo aquí un poco lo que decía Sofía, ¿no? De las situaciones de escape y de la ansiedad y de... Creo que también tenemos que mirar un poco nosotros mismos, que siempre hablamos del autocuidado y creo que a veces sostenemos relaciones terapéuticas muy intensas que nos invaden a veces también a nosotros y nos permiten, porque siempre hablamos de las ventajas que tienen para los usuarios, vamos a ver qué ventajas tienen también para nosotros como terapeuta. Hay veces que nosotros también necesitamos poner distancia
con las personas con las que trabajamos. O sea, quiero decir, y esta distancia no tiene por qué ser iatrogénica, todo lo contrario, probablemente si yo no ponga distancia en muchas situaciones, me vuelque demasiado a nivel emocional y deje de tener esa distancia que como terapeutas tenemos que tener, ¿no? Entonces, a veces, el permitirnos encapsular ciertas cosas y trabajar con esa distancia y no desde la emoción, también puede, ya no solo a nosotros, desde esa parte de autocuidado, sino también a la persona con la que estamos trabajando, ¿no? Que al final creo que también hay que poner un poco en la balanza también nuestra parte de cómo nos relacionamos y cómo nos cuidamos también un poquito con las situaciones que manejamos, que, jolín, aquí hemos tenido ponencias súper intensas. No me quiero imaginar para las que han expuesto si yo me he acabado contagiando a nivel emocional. Entonces, a veces el poner esa distancia pues es beneficioso para ambos, ¿no? Vale, pues ya habéis ido adentrados, entonces vamos a ir pasando a esas desventajas, ¿no? Porque es verdad que habéis hablado de muchas ventajas, pero yo pues es que se me enciende todo el rato mi analista de conducta, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, no? Vamos viendo esas desventajas y voy a poner el reto por aquí más a los que las usáis más en vuestro día a día para que empecéis vosotros. Bueno, muy bien. Estábamos todos deseando las desventajas, yo creo. Yo creo que sí. Bueno, dos contextos, dos realidades muy diferentes. Empiezo por el cole, desventajas. Bueno, al final lo que sí veo es que hay, algunas veces lo hemos hablado, de hecho recuerdo que esa idea la desarrollé muchas veces hablando con Irene, la famosa ley de la molestia. Muchas veces en un centro educativo ocurren cosas que generan malestar. Malestar en la familia, en los peques y en los propios docentes. Cuando un peque no hace lo que debería, en este caso aprender al ritmo, comportarse como lo hace todo el grupo, eso genera malestar. Operación de establecimiento o como lo queramos llamar. Claro, ahí empieza el docente a generar ciertos comportamiento para tratar de ajustarse. Un toque a la familia, tal, a ver si el niño tiene un poquito de esto, un poquito de lo otro. Claro, al final yo siempre voy mucho a la ley porque la ley parece que no, pero es tan mala que al menos tenemos eso. Porque si realmente no la tuviéramos, ¡fua! Entonces, hay unos protocolos que seguir, unas condiciones que poner en marcha. Y claro, aquí una de las cosas que se pone al servicio del malestar del docente es que si hay una etiqueta, esa etiqueta hace que, uno, la responsabilidad del docente para el niño. Pero claro, ya no es eso, que es grave, porque ya es como no tengo yo nada que hacer puesto que la responsabilidad está en el peque. Pero es que cuando nosotros estamos haciendo eso, estamos transformando lo que significa el peque. Es decir, vamos a responder a ese evento en términos de otro. Y esto es sumamente importante porque no es que esto es una conducta como tal. Cuando nosotros desplazamos esa responsabilidad, yo me estoy comportando hacia eso y tiene un beneficio como docente. Como tiene la etiqueta, yo no tengo que hacer según qué cosa. Y la etiqueta es un reforzador verbal. Y es muy potente porque es una evitación brutal. Pero hay consecuencias colaterales. Porque eso se junta con lo que comentábamos antes de la coherencia. Hostia, es que esto es súper coherente. El niño la lía, por los motivos que sea, muy poco operativos, por supuesto, y tiene la etiqueta. TDAH, disruptivo, lo que sea. Claro, y ahora, efectos Pigmalión, Fore, lo que quiera, ya empezamos a montar ahí el famoso guión, ¿no? Que se retroalimenta. Pero claro, aquí lo difícil es que todo el contexto va a reforzar eso. Porque como comunidad pensamos y vemos así. Claro, esa es una de las grandes desventajas porque yo siempre que digo que con los peques ocurre una cosa que no ocurre con adultos y es que ellos no se pueden defender. Si ya es difícil cuando ocurre, a nivel hospitalario también ocurre, o en vuestros contextos, ¿no? Que viene alguien que le han puesto como este famoso, ¿no? Tienes un poco de rasgos neuróticos, ¿no? Y eso significa que me han dicho que soy neurótico, no un poquito. Claro, la persona puede adaptarse. Hay personas que no se adaptan a la etiqueta o que tienen una nomenclatura, pero un peque de 5 años, ¿cómo se defiende de una etiqueta de TDAH? Eso me parece, no sé si violencia institucional, como se quiera ver, pero eso es muy grave. ¿A dónde voy? En mi centro, en mi experiencia, ha habido veces que, con mayor o menor presión o lo que sea, se han puesto etiquetas y las cosas han ido por un lado. Y cuando no se pone, van por otro.
justamente. Es un caso, un peque de infantil, no voy a decir la edad, el año pasado se puso encima de la mesa una propuesta, desde el cole y la familia dijimos que no coincidíamos y que nos íbamos a esforzar por ir a otro camino, y encima de la mesa se puso como posibilidad de tratamiento medicamento. Un año después hay que ver lo bien que va menganito. Esas son las consecuencias de funcionar en base a una etiqueta. Pero claro, aquí hay una cosa que es de lo que yo creo que me siento más orgulloso de ser analista de conducta, de que tenemos la perspectiva del usuario, nos ponemos en su piel. Es decir, ¿esto cómo jode a la persona? Y desde ahí decimos, hostia, eso es muy importante y es una suerte las personas que se comportan así, porque es un factor de protección. Entonces, claro, si esta persona no hubiera tenido este contexto, muy probablemente hubiera desarrollado, no sabemos, otras estrategias, o hubiera sido iatrogénico, no me lo quiero imaginar. Y muy brevemente, en el otro contexto, hay una cosa que yo me estoy encontrando a nivel de las sesiones, y es cuando has dicho una cosa interesante antes, Alba, es la arbitrariedad. Y creo que en la práctica sí usamos las etiquetas y somos muy prescriptivos con las etiquetas. La ansiedad es un caso súper claro. No, este tiene ansiedad, exposición. No, este tiene ansiedad, exposición. Y creo que hay un problema, no sé si grave, yo son varias las personas que llevo con problemas de este tipo, y es que ahora sí lo hago desde el punto de vista del analista. Cuando nosotros hacemos una prescripción rápida, sin analizar las reglas encubiertas de ir a la exposición, ahí nos podemos encontrar a gente que está haciendo exposiciones que están siendo, entre comillas, o no, dependiendo del caso, iatrogénicas o perjudiciales, porque la exposición no es una técnica para exponerme y experimentar que no tengo control, sino que es una técnica para controlar. Entonces, si lo que decíamos antes, quizás aquí el hecho de quizás no abordar la etiqueta como tal, pero no darle el calado que tiene la persona, el funcionar en base a esa regla, puede hacer que nos despistemos, vayamos demasiado rápido o no contemplemos ese marco y las personas vayan a hacer determinadas técnicas porque es lo que corresponde a este tipo de etiquetas, y entonces al final podemos ser incluso perjudiciales, ¿no? Yo aquí sí me voy a definir que queramos, creo que lo decía antes también Albert, desde queramos o no, la persona hace cosas, pero no solo con la etiqueta, sino con las cosas asociadas a esa forma de ver el mundo. De un problema, una solución. Y nosotros también funcionamos así, ojo con nuestra puerta de atrás, porque nosotros somos analistas, analizamos soluciones. Si somos demasiado rápidos, tactamos la situación demasiado rápido y vamos al tacto de la prescripción, cuidado con eso. Eso es lo que yo me encuentro y que intentamos trabajar siempre desde, vale, vamos a ir a esto, pero ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? Y porque puede ser, yo creo que una desventaja bastante heavy. Totalmente. Voy a dar paso a Sofía, que antes te he quitado que ibas a entrar en las desventajas y te he dejado ahí con ganas, así que para nada, que... no pasa nada, estaba tan plácidamente escuchando, Genial. evitando. Pues mira, yo cuando me planteé, ¿no?, escribir las desventajas para la mesa, yo quería empezar, de hecho, con una verbalización, una conducta verbal que me verbalizó, pues válgame la redundancia, una usuaria. Ella me dijo, soy TLP, las TLPs estamos locas, hacemos cosas de estas. El contexto próximo de esa situación. Esa menor había dejado el gas encendido y quería no solamente quitarse la vida a ella, sino también a su hermana, también menor. Yo antes he dicho que no entro a moldear etiquetas diagnósticas cuando para mí puedo trabajar antes otras cosas para cumplir con la función de mi trabajo o cuando realmente veo que yo no voy a poder sustituir la etiqueta diagnóstica al denostarla, ¿no? Porque yo estoy en el más absoluto corto plazo, o sea, en el más absoluto. Yo muchas veces me planteo, ¿no?, cómo desde la desventaja, que es esta, la cronificación del sufrimiento, que es a lo que voy a ir ahora, ¿qué hago yo con verbalizaciones de este estilo cuando la etiqueta diagnóstica sí que ha cobrado una identidad y forma parte de la narrativa de una persona que no está siendo acompañada por el sistema ni por sus contextos, ni en el ámbito profesional
como puede ser no acompañada en un contexto sociosanitario ni en el ámbito familiar, institucional, bla, 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 ¿no? Claro, aquí como psicóloga de emergencias tú te quedas un poco cagada, ¿no? Es como esta menor está con el gas prendido, o sea, con su hermana. ¿Qué hago yo? ¿Me meto a moldear esta verbalización? ¿Denosto la etiqueta? En ese caso, chicas, sí que denosté la etiqueta, con muchas aproximaciones, ¿no? En este caso lo hice porque de alguna forma yo puedo entender que es una menor en los que puedo hipotetizar que institucionalmente, ¿qué te han tenido que decir para que tú me verbalices a mí que estás loca? Iba a decir una palabrota, que estás loca, ¿no? Entonces, esta es una de las mayores desventajas que yo me encuentro. Y no solamente esta, sino que bajo mi contexto yo estoy muy limitada. Lo que puedo controlar, lo que depende de mí, es realmente ese instante, ese momento. Entonces te planteas, ¿no? Estos moldeamientos y ves que hay personas realmente en situaciones de extrema vulnerabilidad. Y la etiqueta no forma sino otra forma de violencia. Son personas con disposicionales muy duros. A emergencias llegan personas con realmente disposicionales muy, muy, muy duros. Situaciones de calle, violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia en el ámbito escolar, situación marginal, o sea, muy duros. Entonces, las personas que se etiquetan, ¿no? y utilizan este tipo de verbalizaciones, estamos hablando de un sufrimiento muy cronificado, ¿no? Personas que llevan bajo el sistema años. O sea, esta menor llevaba bajo el sistema, y repito, es menor, no voy a decir su edad, evidentemente, pero siendo tan menor llevaba a lo mejor 5 años ya bajo el sistema. Me he encontrado a personas y a mujeres, sobre todo con diagnósticos, ¿no? parecidos de TLP, trastornos depresivos, etcétera, etcétera, que llevan bajo el sistema 30 años. Entonces, no se puede aislar la etiqueta diagnóstica sin ser consciente de que se ha producido bajo un contexto en el que esas personas luego no tienen salida para su sufrimiento. O sea, estas narrativas se crean también por el acompañamiento que hacen otros profesionales bajo el propio sistema. Y no hablo solamente de psicólogos, hablo de un gran equipo interdisciplinar y de cómo se construye socialmente, ¿no? este concepto de locura. Os voy a contar otro caso porque esto es importante para mí, porque es que de verdad que me asusta. A mí esa menor me asustó porque realmente me dio mucho de sí para plantear, ¿no? y vuelvo a lo mismo, cómo esa menor construyó esa narrativa para que tan joven se considera a sí misma loca, ¿no? y que esto sea lo que hacen las locas. Disposicional, mujer, 30 años psiquiatrizada, 30 años polimedicada, mujer con un rol de cuidadora desde hace 30 años, no conoce otra cosa que el rol de cuidadora. Esa mujer llega a un servicio de emergencias con un rol, ¿no? bajo un modelo de enfermedad muy arraigado, ¿no? muy adherido. ¿Yo qué me como? O sea, ¿yo qué hago con eso? O sea, yo no puedo no voy a instaurar nada. Mi único objetivo es como mucho moldear para llegar a mi objetivo final, que es que esa persona no se haga daño. Entonces, convives con situaciones de las que, desde luego que como ha dicho Almudena, yo no trabajo con la etiqueta, yo no trabajo bajo ella. Yo lo que hago es, en todo caso, extinguirla o moldearla o aproximarme a otro tipo de verbalizaciones que vayan en beneficio de la persona, siempre y cuando teniendo en cuenta que si la quito, en el caso de que la quite, la voy a tener que sustituir por algo que yo pueda trabajar o que esa persona esté dispuesta a trabajar conmigo. Entonces, vamos a hablar de esto, ¿no? De cómo se cronifica el sufrimiento. Repito, disposicional mujeres con trastornos depresivos desde hace 30 años que no tienen otra vida más allá que estar encerrada en su casa. Claro, hablamos de pérdida de reforzadores. Hablamos, ¿no? luego de ideación suicida, porque si entendemos la ideación suicida como una conducta de escape o de evitación al malestar, entendemos que esa persona no tiene otro tipo de recurso, ¿no? con una función que pueda ser parecida que implementar. No hay conductas alternativas. ¿Y qué hago yo con una persona con un umbral de conducta de bienestar tan bajo, ¿no? Porque es como, bueno, pues no sé. Hola. Entonces, claro, esto entra mucho, antes he dicho, ¿no? que depende también de mi propio análisis funcional. Que yo, en una persona con un sufrimiento muy cronificado, que es para mí el punto más denostado de la etiqueta, entre a debatir o a moldear, tiene que ver tanto con la función que cumple en ese momento la etiqueta diagnóstica para esa persona, como con lo que yo pueda hacer con eso, porque a mí a lo mejor me interesa aprender a tactar, ¿no? cierto aspecto, me interesa hacer exposición, me apetece a veces hacer difusión, yo hago mucha difusión en mis intervenciones, ¿no? Entonces,
tenemos por esta parte, ¿no? El cómo el sistema genera en sí mismo un ambiente violento para que luego no te proporcione las herramientas bajo las que tu sufrimiento puede disminuir. Porque, ¿qué le voy a decir yo desde un recurso de emergencias a una persona que lleva 10 años sin salir de casa casi? Ponte a hacer actividades agradables, vamos a emitir una conducta alternativa que va a ser maravillosa y grandiosa, ¿no? El coste de respuesta para una persona que llama a un servicio de emergencias con este sufrimiento tan cronificado es muy alto, incluso para levantarse literalmente a lavarse la cara. Yo es que no propongo ya ni ducha. Es levántate de la cama, lo vamos a hacer juntas y como poco la conducta alternativa al malestar que podemos hacer juntas es esta, lávate la cara, ya está. Entonces, y esto hablando de personas que no tienen un riesgo alto o que no están en un suicidio en curso. Claro, si yo ya me planteo una situación de emergencia, porque esto es en el ámbito de la prevención, si yo ya me planteo esto en una situación de emergencia, yo directamente extingo la etiqueta. Es que para mí no ha existido, busco otras cosas, porque como me quiera meter en la etiqueta con unos sufrimientos tan cronificados, ahí no puedo hacer nada. Entonces, yo desde aquí, desde luego que de las pocas cosas que tengo apuntadas, chicas, una de ellas era precisamente esto. Si la etiqueta proporciona, ¿no?, legitimidad al sufrimiento de las personas en un contexto capitalista, ¿no?, en un contexto donde se mercantiliza de alguna forma el sufrimiento, y luego no hay una acogida ni hay sistemas de ayuda para esa persona, va a ser muy difícil que luego la persona se deje de etiquetar, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a decir yo a alguien que no se diga a sí misma, soy depresiva? Si no tienes nada que te reenseñe, ¿no?, que aprendas a hablarte de otra forma, que no eres TLP, que eres una loca, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, pasamos por aquí y luego voy a pasar a otro punto, ¿no?, que es cómo, otra desventaja importante, cómo se disuade la responsabilidad en la adquisición de determinadas etiquetas. Si yo digo o llamo a mí misma TLP, claro, yo estoy recogiendo, describiendo una serie de síntomas, ¿no? Pero a nivel macrocontingencial, ¿no?, a nivel estructural, de lo que estamos hablando es, no, a ver, estamos categorizando el sufrimiento de una persona que realmente tiene una reacción emocional que para otras personas es un poco llamativa y la estamos categorizando en no, tienes problemas de regulación. Ah, no. Y esto es muy, muy apabullante, a mí me resulta muy confrontativo en víctimas, tanto víctimas hombres como mujeres. He atendido muchas intervenciones con riesgos muy altos de menores a los que se les ha diagnosticado TLP después de una experiencia, o sea, después de haber sido víctimas. Entonces, claro, soy víctima, aquí hay una gran difusión de responsabilidad bajo el propio sistema ya en sí mismo, pero es que, ahora percibo malestar. Ahora percibo malestar y la única etiqueta en la que encajo es esta, es TLP, porque mis reacciones emocionales pues, son desproporcionadas. O porque tengo miedo al abandono. Hombre, pues no sé, yo también tengo miedo al abandono y no me siento identificada con la etiqueta, ¿no? Y esto lo quería mencionar también. ¿Cómo se disuade la responsabilidad? Sobre todo hablando también desde el ámbito de la violencia. Que yo te diga o que te haya cascado un antisocial, y vuelvo a lo primero que he dicho, tiene mucho que ver con lo que tengo que revisar para explicar la violencia. Entonces, esto entra mucho en la categorización y en el imaginario que construimos en base a nuestras propias conductas verbales, ¿no? Evidentemente todas sabemos que van asociadas a connotaciones, a imaginarios y a otros elementos. Claro, que yo diga soy antisocial es reforzar un poco el imaginario de monstruo. Y esto, claro, hace que socialmente no tengamos o no tengan otras muchas personas que revisar sus propias conductas. Porque yo a lo mejor concibiendo el antisocial como una etiqueta que engloba o que es equitativa a soy un monstruo, no tengo por qué revisar conductas abusivas, realmente de maltrato o de violencia, que quedan legitimadas, porque no se detectan tan bien, ¿no? Porque si no me identifico con esto, ¿cómo me voy a identificar con lo otro que es minoritario en comparación? Y estos dos puntos, para mí, en los dos contextos que he tenido, han sido las mayores desventajas con las que he trabajado, ¿no? Cómo se cronifica el sufrimiento y cómo en otros ámbitos sirve también para disuadir la responsabilidad bajo una etiqueta. Genial. Por aquí. Vamos a ir un poco, sé que mola este tema, pero vamos a intentar ir concretando, que quiero llegar a los puntos de entonces, ¿qué hacemos?, ¿no? Vale, pues voy a intentar ser más concisa, pero bueno, Gracias. Básicamente
Primer punto es lo que viene en el primer párrafo del manual Conductismo para Dummies, que es pues que confundimos descripción con explicación, que es tautológico, tal. Lo tenemos tan trillado que yo creo que nos aburre incluso escucharlo, pero realmente en la práctica, en la clínica, para mí es el principal problema. Cuando te viene una persona muy identificada con una etiqueta que de hecho la función que está teniendo es una operación de abolición para no incurrir en el coste de respuesta que le supone hacer cambios tremendamente costosos para ella, ¿no? Entonces, aunque sea como muy obvio o muy manido, quiero decirlo porque realmente me parece que este es el verdadero problema de las etiquetas, que entronca con lo que decía Luis de la ley de la molestia, claro. O sea, la ley de la molestia, cuando hablamos de profesores o de padres de cara a un menor, pero cuando soy yo conmigo misma como adulta, también la ley de la molestia en el sentido del coste de respuesta que me cuesta asumir, ¿no? Pero luego, para mí, la cuestión es que cuando hago una cosa, pues no hago otra. Y entonces, la etiqueta tiene unas utilidades, pero mientras hablamos de la etiqueta no hablamos de lo que creo que se queda eclipsado, que es el análisis funcional y las variables disposicionales. Entonces, con respecto al tema del análisis funcional, es lo que hablamos mi compañera Miriam y yo en el Psicofest, que es muy difícil explicarlo si no se lleva casos concretos, como hicimos nosotras, que es ver dos casos con la misma etiqueta que responden a análisis funcionales e intervenciones distintas y dos casos con distintas etiquetas que tienen explicaciones e intervenciones similares, ¿no? Entonces, cuando voy a la etiqueta, eso que es el meollo queda eclipsado. Y luego, las variables disposicionales. Por un lado, las variables disposicionales biológicas quedan eclipsadas porque creo que muchas veces de forma implícita o explícita la etiqueta se asimila con la disposicional biológica en sí misma, que no tendría por qué ser así porque una etiqueta diagnóstica es una descripción de comportamientos, pero al final viene de la trayectoria del modelo biomédico y muchas veces, incluso pues, Virginia esta mañana en el análisis que hacía de psicosis, porque además en este tipo de casos se presupone mucha mayor biologicidad, pero se hace mucho este análisis de qué familiares tienes que también han tenido psicosis como tú, como si parálisis disposicional, predisposición a la psicosis, pero realmente eso no está operativizado. O sea, de hecho, muchas veces nos tacha los analistas de conducta de antibiologicistas, pero yo digo, no, si es que son muy importantes las variables biológicas, pero es que decir predisposición a X, eso no es una variable biológica, la variable biológica es cosas que habría que operativizar muchísimo más. O sea, tu tono de voz o yo qué sé, las dificultades que puedas tener en el habla, o sea, como cosas que quiera a lo micro realmente, ¿no? Y luego las variables disposicionales contextuales. Porque es que, o sea, cuando al final las etiquetas están etiquetando los comportamientos de la persona. Entonces, ¿y qué pasa con el entorno? ¿Por qué no etiquetamos los contextos, no? Porque, o sea, si, hoy mismo lo hemos visto, como realmente muchos problemas tienen que ver con relaciones abusivas de distinto tipo o con, yo qué sé, pues acoso escolar o abuso sexual o una serie de cosas como, o conductas manipulativas, pero eso no está en ningún manual. Lo que sí está en el manual es que tú tienes, no estás poniendo el foco en el interior de la persona y esos contextos se dejan de identificar, ¿no? Entonces me parece bien etiquetar, pero vamos a etiquetar también a los contextos. Muchas gracias por intentar resumir. Por intentar que no lo has conseguido sí, ya. Sí, lo has conseguido, sí, lo has bueno. conseguido. Para mí pues línea nada, base. si tú quieres, bueno, y luego si queréis rebatir un poco, pues damos ahí unos minutillos. Ser concisa yo trabajando en la pública, no sé si... desventajas, muchas. Incluso las que hemos hecho como ventaja, en algunas personas se pueden convertir en desventajas. Por hacer crítica y por ser más concisa, entonces voy a poner como ejemplos más claros que si eres mujer un poquito intensa a nivel emocional y encima alguna vez te has autolesionado, pues ya sabemos todos la etiqueta que te vamos a cascar. Y que encima, como te cascamos esa etiqueta de TLP, es que eres crónica y es que yo, pues da un poco igual lo que haga contigo porque vas a continuar así toda tu vida. Entonces, el problema no lo tengo yo, que trabajo mal contigo, lo tienes tú, que eres así. Y esto, fijaos, en adultos, hay quien afortunadamente cuenta con o ha contado con un contexto que le ha permitido desarrollar ciertas estrategias y a lo mejor no es tan iatrogénico, pero en niños yo estoy harta, y en el hospital y con compañeros con los que yo hablo estamos hartos de que ingresen niños que ni su contexto ni el sistema sabe dónde situar y acaba en una unidad psiquiátrica. Y los recursos hablábamos antes, ¿no? Una ventaja es que accedes a determinados recursos, una desventaja es que acabamos patologizando niños.
hay niños que no tendrían que estar ingresados en una unidad de hospitalización breve y lo están. Y entonces cada vez que... Y lo están porque, y os voy a poner un caso porque al final es como, bueno, pues no lo ingreses. Pues ojalá fuese tan fácil, ¿no? Un caso en concreto, viene a la urgencia, ha venido varias veces, se ha rechazado el ingreso varias veces, explicándole a los padres que a su hijo, voy a simplificar mucho, entonces no voy a ser técnicamente exacta, no le pasa nada para que ingrese en una unidad de psiquiatría, se intenta realizar con los padres estrategias y demás. Especialmente el padre tiene especial énfasis en que su hijo acabe ingresando porque pues, intuimos que en casa pasa algo y el niño molesta. Cuando digo que rechazamos ingresos, pues fácilmente 4 o 5, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Llega un momento en el que el niño realmente tiene conductas que están poniendo en riesgo su vida y hay que ingresar. ¿Qué pasa? Ese niño realmente, si hubiese tenido otro recurso, no uno hospitalario a nivel psiquiátrico, porque no era el que le correspondía, porque su contexto, por lo que fuese, no le podía contener, no estaba siendo el adecuado para él porque estaba siendo dañino, ese niño no habría acabado en una unidad de hospitalización breve, con un diagnóstico psiquiátrico, donde al final a lo que le hemos enseñado al niño es, tienes que llegar a este punto para que te hagamos caso, como sociedad y como sistema. O sea, y creo que ahí... Y faltan recursos, o sea, y es que faltan recursos, pero a veces es que no se puede hacer más. Entonces, y luego cuando pasamos a las propuestas, ¿no? Y lo hablábamos antes en la comida, es muy fácil criticar todo lo que hacemos mal, pero luego no es tan fácil dar soluciones. O sea, es que el contexto nuestro es el que es. Y por dar una desventaja más, y ya con esto cierro, hablamos siempre de etiquetas diagnósticas y tenemos como muy claro qué desventajas pueden tener, pues esta parte de que la persona se identifique con ellas y demás. A mí me gustaría también que fuésemos un poco críticos, que quitásemos el apellido de diagnóstico y que viésemos que hay otras etiquetas que tradicionalmente no son diagnósticas y que pueden tener esta misma función de identificación y que muchas veces como profesionales defendemos. Y que esto que hacemos al final puede derivar en que estamos categorizando que hay etiquetas buenas, etiquetas malas y que estamos favoreciendo, sin la intención, pero que al final muchas personas lo pueden recibir así, al estigma de, ojo, tu etiqueta no vale, no la utilices, pero esta sí, cuando al final puede incluso estar teniendo la misma función, ¿no? Por darnos también un poco a nosotros de autocrítica y una pequeña vuelta. Pues muy bien, muchas gracias. Pues voy a intentar proponeros hacer un mix de la 4 y la 5, ¿vale? Entonces, ahora os toca mojaros, ¿vale? Entonces, me gustaría que intentarais posicionaros un poco en, entonces, ¿qué? Etiquetas sí, etiquetas no, no vale decir depende, ¿vale? Se puede matizar vuestro sí o vuestro no e intentar desde ahí, si os apetece, pues ya lanzar algunas propuestas que se os ocurran de pues, ¿qué hacemos como analistas de conducta? Pues ¿qué hacemos en este mundo en el que vivimos con etiquetas? Si creéis que deberían existir o no, porque claro, el hecho de lo que decimos, ¿no? Podemos, debemos y queremos coexistir implica que deben seguir existiendo, ¿no? Entonces, si creéis que esto debe ser así o no, ¿y qué propuestas tenéis? Quien le apetezca empezar y mojarse primero. No miro a nadie. Venga, Luis. Venga, voy yo y acabo rápido. Yo voy a ser incoherente. O sea, a mí me gustaría que no, pero mi realidad me dice que sí. Porque me pierdo cosas. Entonces, siento decepcionar. En el contexto educativo, ¿qué hacemos? Pues, bueno, hay una nota aquí interesante. El contexto educativo no tiene diagnóstico. De hecho, al menos en la Junta de Andalucía, cuando emites un informe psicopedagógico, hay un párrafito negro que nadie se lee, que dice, este informe no puede ser contemplado como un diagnóstico. Es súper curioso. Después te pone TDAH. En fin, o sea, eso se ha extinguido porque no tiene ningún tipo de función estimular. Dicho esto, es muy importante que conozcamos los criterios para hacer filtros, para conseguir o para evitar. En el sistema educativo, para organizar los recursos, quizás como orientador, pero también desde los centros de consulta privada, también podéis hacer esta labor, o asesorías educativas, lo que veáis. Yo siempre digo, ¿quién va a recibir tu informe y qué querría leer?
Estas dos ideas a mí me han abierto muchas puertas, porque tardé un año en entender, en derivar, que lo iba a recibir un pediatra y que utilizaba el DSM. Luego fuimos al CIE, fuimos a los criterios que utilizaban las unidades de atención infantil temprana y le damos ya perfilado lo que ellos podían, le poníamos opciones. Entonces íbamos súper rápido, ¿no? Y sobre todo, intentad, en otros casos que comentábamos de la ley de la molestia, trabajar con la ley por encima de ambos, que no sea una discusión. Poner ahí como si fuera playas, ¿no? De esto es la ley, es lo que dice la ley. Yo no te lo digo, te lo dice la ley. Tenéis que hacer esto. Y escudaos ahí, para poder poner criterio y así navegar. Tened cuidado también a la hora de articular recursos, porque se compra la parte por el todo. Venga, vamos a ponerle la etiquetita para conseguir darle CAI o pedir una beca o lo que sea. Ojo que eso no se convierta luego. Es decir, acción-repercusión, hay que valorar siempre ese tipo de cosas. Y después yo me voy a salir un pelín, para volver al tema, yo hago aquí un llamamiento a todos como responsables de la salud mental en nuestro contexto próximo. Vamos a dejar de poner etiquetas sobre la vida de este tipo de red flag, green flag, porque no sabemos esta de la forma y función, ¿no? Cambia el contexto, cambia la psicología, estamos pasando de etiquetas diagnósticas a etiquetas sobre la vida. Y tienen el mismo funcionamiento, son reforzadores verbales. Si me pasa esto, entonces tal. Si me pasa esto otro, entonces... Si no pasa esto, entonces cuál. Y claro, aquí hay tres ideas que yo creo que no fomentan la salud mental. La primera es la hipervigilancia. Nos salimos de experimentar cosas en el momento por estar analizándolas. De estar tomándome un café, una persona diciendo, uy, siento cómodo. No, hostia, ¿encaja? ¿No encaja? Esa es una. La otra, la rigidez. No me abro a conocer a esta persona porque entonces o cumple este estándar, no voy. Como ejemplo tonto, ¿no? Que después no es tan tonto. Y luego, sobre todo, una que creo que es muy importante, si generamos estas dos cosas, al final también estamos un poco, entre comillas, patologizando la vida. Y hay una que a mí me encantaría, que además lucho mucho en ella en el día a día, es la de lanzar. Quizás aquí tiene más que ver con un eslogan, pero me sigue pareciendo una etiqueta, que es la de, si estás mal, ve a terapia, o la otra de, todo el mundo tendría que ir a terapia, ¿no? Vamos a luchar contra eso, por favor. Porque al final creo que en la base del lenguaje humano hay muchas reglas y las compartimos y están ahí, aunque no las veamos, ¿no? Y hay una que es muy simple, ¿no? Es la de hago un tacto de una situación y se prescribe algo. Entonces, aquí yo creo que esto está en la base, lo hemos comentado antes en el etiquetado rápido cuando estamos en intervención. Yo creo que hay que tomarse calma a la hora de hacer análisis funcional, porque hablamos de análisis funcional como si fuera algo muy concreto, y hay tantos análisis funcionales no ya como persona, sino como momentos en la persona. Entonces ahí hay que analizar muy bien que vamos a prescribir, que estamos nosotros mismos determinando cómo... porque al final, si lo vemos como función y no como forma, nosotros estamos etiquetando ese fenómeno, ese evento. Esto es un problema de X, y entonces lo que se viene es tal. Vamos a también ahí nosotros mismos a hacer una revisión y a plantear eso, hipótesis, que es de lo que se trata. Pero las hipótesis en humanos implican analizar el lenguaje. Entonces es muy importante que detrás de esas etiquetas que ponemos como terapeuta y ellos mismos como persona, o ella misma como persona, veamos en ambos casos qué visión hay del evento. Y sobre todo desde la realidad que quiere construir la persona, el intervenir. Entonces yo creo que estas tres ideas, y cierro, en el contexto educativo, si en vuestra experiencia o teniendo los recursos alternativos podéis y estáis seguros de no etiquetar, hacerlo, pero
aportar recursos de intervención. No abandonéis, que eso también puede pasar. No pongo la etiqueta, ya he hecho mi trabajo de analista, no he puesto etiqueta. No, hay que ofrecer recursos. Y si los vais a poner, meteos en el pellejo del sistema y ofreced lo que quieren, para que podáis ser eficientes. La divulgación, vamos a revisarla. Yo ahora, en Atento, vamos a intentar hacer divulgación inversa. Vamos a empezar a decir, no, esto no tal. Vamos a empezar a quitar mensajitos, que yo creo que nos puede venir bien. Y sobre todo eso, ¿no? El analizar desde cada persona, esto que llamamos análisis funcional, teniendo en cuenta también nuestro propio lenguaje y el lenguaje de nuestros usuarios, pero no en lo que dice la forma, sino la función como forma de estar en el mundo y de actuar en él. Genial. Te toca mojarte, Alba. Pues en mi ámbito, en el hospital, etiquetas diagnósticas a corto plazo, creo que queda un poco igual lo que queramos nosotros, el contexto nos dice que sí. Y a largo plazo, y aquí yo creo que también me voy a mojar, si seguimos comunicando el análisis de conducta como lo estamos haciendo en la mayoría de las ocasiones, la respuesta es que las etiquetas diagnósticas se van a quedar. ¿Por qué digo esto? Primero, porque a veces creo que también pretendemos unos cambios a nivel macro de un día para otro y lo siento, pero no va a ser así. Entonces tenemos dos opciones, nos frustramos y decimos como el sistema no va a cambiar, yo tampoco me meto en el sistema para que cambie, o hacemos cambios. Recogiendo la idea de Sara Belén del caballo Joker, y desde mi experiencia profesional en un hospital, yo trabajo desde el análisis de conducta en un hospital y a mí me han permitido trabajar desde el análisis de conducta en todas las unidades donde yo he estado. Soy consciente de que esto no pasa en todos los hospitales y cuanto más famoso y más público y más grande es el hospital, tiende a ser más difícil. Pero si queremos conseguir cambios, tenemos que hacer cambios desde dentro y despacito. O sea, probablemente si yo hubiese entrado como el caballo Joker, imponiendo, es que imaginaos. Y no, fijaos, es que ni siquiera solo psiquiatras, que tendemos también mucho a los médicos, psicólogos que llevan toda la vida trabajando en la pública o en la privada, que muchas veces son más biomédicos que los propios médicos. Si yo impongo a esa gente que lleva 30, 40 años trabajando mi terapia contextual para trabajar, imaginaos, en una unidad de agudos con sobre todo episodios psicóticos, me van a decir, ¿tú de qué, residente de mierda? A lo mejor no me dice el de mierda, pero lo piensa. Entonces, tenemos dos opciones sobre cómo hacer cambios. O el caballo Joker, y probablemente la respuesta que nos vamos a encontrar es no. O, oye, ¿qué te parece si yo tal? No te voy a invalidar de primeras tu modelo, al igual que no lo hacemos con la gente que viene a consulta, pero te voy a dar alternativas. Y luego lo que está pasando, y me va a matar porque lo voy a decir, pero aquí hoy hay una compañera MIR de psiquiatría. O sea, la gente entiende el análisis funcional, las terapias contextuales, y no tienen por qué ser psicólogos, pero también cómo se lo vendemos. Claro, es que si nos posicionamos desde la rigidez y lo vendemos desde el tú eres tonto, cómprame mi modelo, pues oye, yo tampoco lo voy a comprar. Entonces, hay dos opciones, o mantenemos la rigidez nuestra y los cambios que vamos a obtener van a ser mínimos, o agachamos un poquito esa rigidez que tenemos y al final sí que vamos a conseguir cambios. Entonces, etiquetas diagnósticas a corto plazo, el contexto, hablo del mío, me dice que sí, pero se pueden conseguir cambios. Y aquí voy a hacer un poco de publicidad. Si este contexto es como todos somos analistas de conducta, qué guay, cuántos somos, la realidad no es la que estamos aquí, entonces la realidad es la de fuera. La carrera de psicología no salimos a analistas de conducta, o sea, nos hacemos analistas de conducta después. Entonces, ¿cuántos egresados hay de psicología que se gradúan cada año? De esos, una mínima parte se hacen analistas de conducta, de esos, una mínima parte entran en la pública. Entonces, no podemos pedirle a la pública que trabaje desde el análisis de conducta si no hay dentro analistas de conducta. Así que veniros para la pública, por favor. Chicas. Pues yo, estando muy de acuerdo con todo lo que acabas de comentar, al mismo tiempo también hago una reflexión contradictoria, aunque nos lleva al mismo punto, y es que o sea, como que sí, es verdad que los analistas de conducta los podemos vender mejor y todo lo que comentó ayer Sara Belén, que fue muy interesante y estoy totalmente de acuerdo, pero también hay un punto en el que cuidado con pasarnos de atribución interna, porque realmente yo creo que si el análisis de conducta no ha proliferado más, no es solo porque se nos dé mal el marketing, sino porque no hay
intereses económicos alineados con lo que estamos haciendo. O sea, el modelo biomédico es muy rentable a la farma, que es un negocio que mueve mucho dinero, ¿no? Nosotros somos un grano en el culo del sistema. Y debemos seguir siendo un grano en el culo del sistema, ¿no? Entonces digo esto porque sí, desde ahí hay que esforzarse en venderse, en hacer las cosas de otra manera, pero también teniendo en cuenta que no es porque se nos dé mal el marketing, nada que no hay gente que sea pata en el marketing, sino porque es que no hay interés. Pero bueno, si esto es una motivadora para esforzarnos el doble, me parece fenomenal, pero que sepamos que nos tenemos que esforzar el doble y el triple incluso, ¿no? Pero bueno, al final la conclusión acaba siendo la misma, ¿no? Entonces, un poco yendo a la pregunta, pues como que propuestas que pensaba yo es, bueno, o sea, realmente ya hay propuestas fuera del análisis de conducta, más allá del sistema de categorías diagnósticas, las propuestas transdiagnósticas, pues de intentar ir pues, a elementos comunes a distintas categorías en lugar de modelo tan estanco, tal, pero bueno, pues no olvidemos que la principal herramienta diagnóstica, transdiagnóstica con la que contamos es el análisis funcional, ¿no? O sea, que tenemos esa herramienta, entonces esa es la principal propuesta. Luego otra que ya he dicho, pero que me parece como muy importante incidir en ello, que es diagnostiquemos contextos. Pongamos el foco en el contexto, en las relaciones, en las interacciones, en los patrones y saquemos el foco de la persona. Porque es que digo esto porque en la teoría lo tenemos muy claro, pero yo luego veo los análisis funcionales que hacemos y las intervenciones que hacemos, se llama psicoeducación. Ya está. Entonces ya directamente vamos a cambiar a la persona y acabamos poniendo el foco en la persona y acabamos volviendo a hacer lo mismo como si no hubiéramos puesto el foco en el contexto en primer lugar. De nada me sirve hacer un análisis funcional de una manera determinada si la intervención es la misma. Entonces, por favor, foco en el contexto. Que es verdad que a lo mejor hay cosas más difíciles de cambiar, pero a lo mejor hay cosas fáciles de cambiar. Pues moldear, yo qué sé, pues hacia qué relaciones te orientas, o otra serie de cosas, ¿no? Y luego, pues esta parte, que ya lo habéis comentado vosotros, que estoy completamente de acuerdo, pero este pragmatismo con las etiquetas diagnósticas, y efectivamente me parece muy importante lo que comentaba ayer Sara Belén, que me gustó mucho, no me acuerdo qué nombre le puso, pero esta parte del añade algo, no puedes contradecir, sino añade algo. Entonces, cuando te hablen desde una etiqueta diagnóstica, pues tu usuario o pues personas con las que interactuamos en el día a día, en lugar de ir directamente a cargarnos eso, es como añade algo. Y me refiero en concreto a tenemos que ser más hábiles moldeando el discurso que las personas tienen sobre las etiquetas diagnósticas, no para cargárnoslo, que si en algún momento tenemos que hacerlo, pues se hará, pero a lo mejor nuestro objetivo con una persona concreta, en una interacción concreta, no es cargarnos esa etiqueta. Nuestro objetivo será moldear esa etiqueta para que tenga la función que a nosotros nos interese que tenga, para que sea una operación de establecimiento de cambios y una operación de y deje de ser una operación de abolición de lo que realmente necesitamos, ¿no? Entonces creo que tenemos que aprender a ser más hábiles moldeando y menos explicando y dando chapas y demostrando lo listillos que somos todo el rato, ¿no? Y entonces, bueno, pues por terminar ya como con para mí la conclusión fundamental o a la que yo llego siempre con este debate de etiquetas, porque a veces parece que es como etiquetas y etiquetas no, es como, no, etiquetas sí porque claro, porque tenemos que validar, porque son útiles, no, etiquetas no, porque es que son inadecuadas, porque son buenas explicaciones. Entonces yo, lo siento, Almo, digo etiquetas sí y no, pero etiquetas sí en el sentido de vamos a respetar a las personas. Vamos a respetar a los usuarios, sus narrativas, sean etiquetas diagnósticas, sean ideologías, sea lo que sea. Vamos a respetar, moldeando, como acabo de decir, hacia lo que sea productivo, pero etiquetas sí en ese sentido, pero coherencia teórica. O sea, que yo pueda respetar a la persona y su discurso significa que yo misma me trague y asimile ese discurso y me acabe yo misma metiendo en ese discurso de etiquetas diagnósticas y perdiendo o sea, que sea una operación de abolición para que yo haga todo el análisis de entender funcionalmente el problema que tenemos entre manos. Entonces, sí, respetemos y eso es perfectamente compatible con, pero haz tu análisis funcional. Keep calm y hace la F. Bueno, chicas, no sé si habéis visto la peli de Barbie, ¿no? Barbie la princesa costurera. Soy como tú igual a mí.
Pues con eso resume un poco lo que voy a aportar yo ahora mismo. Porque me planteé, ¿no? ¿Qué puedo decir? Porque además las propuestas a cambio, ¿no? Siendo analista de conducta, es algo que me cuesta mucho pensar, porque siempre pues pienso que qué puedo hacer yo bajo una estructura de poder, ¿no? Y qué podemos todos como grupo, siendo analistas todas de conducta, hacer bajo una estructura de poder muy, muy concreta y con sus propios privilegios bien establecidos y bien rudimentados y montados, ¿no? Aquí yo, por distanciarme un poco de lo que habéis comentado, que estoy súper de acuerdo, ¿no? En etiquetas no, ojalá, pero sí, porque vivimos bajo esa estructura de poder, ¿no? Y etiquetas sí, teniendo en cuenta qué función cumplen para la etiqueta, o sea, para la persona, y hasta qué punto yo puedo entrar en esa narrativa. Y aquí voy a otra cosa un poco más que no hemos mencionado todas, chicas, y es que somos nosotras las que sostenemos el malestar bajo esa etiqueta, ¿no? Entonces, aquí creo que en el tema de las divulgaciones, ¿no? Entra nuestro propio AF, como también como profesionales, con nuestros propios disposicionales, y es algo que, mira, yo tenía muchísimos apuntes, ¿no? De cómo interactuaba mi AF para con mi trabajo. Y quiero recordarnos a todas que nosotras somos seres humanos también, que sostenemos muchísimo malestar y que, por tanto, en estas propuestas al cambio, yo lo único que se me ocurría es, pero madre mía, si yo estoy esforzándome por sobrevivir, en plan, ¿qué propuestas? ¿Qué voy a debatir yo con mis compañeras y con todas aquellas mujeres mayoritariamente, me refiero evidentemente chicas en femenino, por lo que todas sabemos. ¿Qué puedo proponer yo distinto cuando yo no soy capaz a veces de saber cómo me llamo? Que el otro día me dejé el móvil en la nevera y lo estaba buscando. Entonces, a mí esto es algo que creo que depende mucho, ¿no? de cómo conceptualiza esa persona su propuesta a cambio. Yo tengo muy claro lo que puedo hacer bajo mi contexto próximo, ¿no? Y bajo una persona que está hasta las narices. Tengo muchas ganas de escuchar a Elena, por cierto. Entonces mi propuesta al cambio es algo que aprendí cuando estaba estudiando forense, ¿no? Y os voy a contar esta anécdota porque resume un poco lo que os iba a proponer. Yo mi primer informe mi primer peritaje, ¿no? Tutelado, estudiando el máster de forense en la Complu, no me acuerdo quién me lo corrigió, y lo hice en conductes. Me pusieron un 5, chicas. ¿Vale? Evidentemente, una aprendió que en ese contexto sabía lo que iba a ser reforzante para la persona, entonces una decidió hablar en otro idioma. Mi siguiente peritaje fue un 9. Esto es a lo que yo me refiero. O sea, cuando hablamos de movilizar un cambio, hablamos de un cambio que tiene sus propios disposicionales, que hablamos de macrocontingencias y que escapa totalmente a nuestro control. O sea, nos queremos vivas, chicas, nos queremos respirando. Entonces, adaptarnos también a lo que sabemos que va a ser reforzante en un contexto o va a ser suponer cierto cambio me parece importante para no desgastarnos también. Entonces, ¿en qué medida nosotras podemos ajustarnos a ese cambio? Y creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque hablamos, y menciono esto y ya termino porque os habréis hecho una idea de por dónde voy. Cuando hablamos incluso en debates entre nosotras de feminismos, todas estamos a veces hasta el coño. O sea, porque es muy difícil sostener variables de género sabiéndonos socializadas bajo nuestro género y encima tener que ser la mayor conductista, la mayor feminista y la mayor todo. Yo tengo muy claro cuál es mi propuesta al cambio, que son adaptarnos, ¿no? A esos contextos en los que sabemos que hay una estructura de poder que va en nuestra contra, pero que somos analistas de conductas, chicas, o sea, podemos hacer algo con esto, sí, o sea, hay que sacar ese 9. Y si tenemos que hablar en otro idioma en el corto plazo para movilizar un cambio desde dentro, para mí esta es la postura. Y por otra parte tenemos Ay, se me ha olvidado. ¿Ves? Es que me voy por las ramas, chicas, y se me va. Por otra parte tenemos, ¿no? el cómo mi postura, ¿no? Yo que no quiero divulgar, no me veo capaz, etcétera, etcétera. ¿Qué cambios a nivel micro, qué cambios a nivel contexto próximo podemos hacer? Bueno, mis compañeras, algunas trabajan en un modelo biomédico, utilizan a veces mis metáforas. Yo no es por, o sea, me sitúo dentro del conductismo radical, yo siento no decepcionar a nadie, pero utilizo metáforas porque me resultan muy efectivas para que una persona me entienda, para generar conductas de escape, para evaluar, etcétera, etcétera. Bueno, utilizan a veces mis metáforas, me preguntan sobre análisis de conducta. Yo, muchas de mis intervenciones, hablo de conducta y no de etiqueta, y lo hago desde una perspectiva pues graciosa, divertida, con las metáforas. Este es el cambio que yo puedo promover y es la sinergia que puedo facilitar o motivar con mis contextos. Y este es el cambio que yo considero o que estoy dispuesta a hacer también bajo nuestros contextos. Y quería manifestarlo porque a veces creo que es muy cansado sabernos perfectas, ¿no? Sabernos a topísimo en todo momento. No, chicas, tenemos que descansar.
Pues nada, muchísimas gracias a las 4, la verdad. Sí, mini apunte. Mini apunte muy rápido. ¿Has dicho una cosa? ¿Qué has dicho? Yo soy analista, soy conductista radical, pero uso metáforas. Y ese pero es que creo que representa muchas cosas. Yo usaba metáforas antes de saber que las habían patentado los de la tercera generación. No me enteré de ese mensaje. Claro, o sea, pero es que mi abuela las usa, yo qué sé. Pero lo que quiero decir con esto, más allá de la coña, es el traje tan... No, pero el traje tan estrecho que nos ponemos, ya no va con la tercera generación, sino como analistas de conducta. El traje tan estrecho que nos ponemos de que sacas la punta del pie del tiesto y ya no eres analista de conducta y te tienes que disculpar y poner un pero luego tenemos que divulgar y ser cercanos y accesibles y no sé qué. No, entonces... Vamos a relajarnos sabiendo lo que estamos haciendo, pero vamos a relajarnos. O sea, gracias por ponérmelo tan a huevo. Pues totalmente, la verdad que esa sororidad entre conductistas, ¿no?, que comentaba la compañera Alicia, y ese caballo de Troyet, yo creo que resume muy bien este debate, ¿no?, en general, lo que se va hablando en esta línea. Pues nada, muchas gracias a todas y bueno, pues un aplauso, yo creo, para este debate, que lo habéis hecho fenomenal.